¿Es posible vivir sin certezas y aún así buscar incansablemente el sentido de la vida? ¿Qué sucede cuando la razón choca con los anhelos más profundos del alma? Miguel de Unamuno, una figura fascinante y controvertida, nos invita a explorar estas preguntas que arden en el corazón humano. Sus palabras son una tormenta, desafiantes, apasionadas, inquietantes. Hoy nos adentraremos en su universo, un territorio donde la duda y la esperanza se entrelazan, donde cada idea late como si estuviera viva. Miguel de Unamuno y Hugo nació el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, en España, en una familia burguesa y profundamente religiosa. Era el tercero de 6 hijos de Félix Unamuno y Salomé Hugo, comerciantes que se dedicaban al comercio con América. Su infancia estuvo marcada por la temprana muerte de su padre en 1870, cuando Miguel tenía solo 6 años, lo que llevó a la familia a depender del apoyo de los parientes maternos. La figura de su madre y el ambiente piadoso en el que creció influyeron profundamente en su carácter y en su visión del mundo. Bilbao, ciudad natal de Unamuno, era en ese tiempo un lugar de intensa actividad comercial, cultural y política. La infancia de Miguel estuvo marcada por los ecos de las guerras carlistas, un conflicto que impregnó el ambiente político y social de la región. Desde joven mostró un gran interés por los estudios y una curiosidad insaciable. Fue un estudiante brillante que destacó especialmente en lenguas, desarrollando tempranamente una pasión por el aprendizaje del griego y el latín. En 1880, con tan solo 16 años, se trasladó a Madrid para iniciar sus estudios universitarios en Filosofía y Letras en la Universidad Central. Durante este periodo se sumergió en el ambiente académico y cultural de la capital, estableciendo contacto con intelectuales y grandes pensadores de su tiempo. En la universidad demostró una especial inclinación hacia la filología y la lingüística, disciplinas en las que profundizó con rigor. En 1884 obtuvo su licenciatura con una tesis centrada en la lengua vasca, un tema que reflejaba su interés con la identidad cultural y las raíces de su tierra natal. En 1891 contrajo matrimonio con Concepción Lizárraga, con quien tuvo una extensa familia de 9 hijos. Este matrimonio marcó el inicio de una etapa de estabilidad personal que le permitió concentrarse en su carrera académica y literaria. Ese mismo año ganó una cátedra de griego en la Universidad de Salamanca, una institución con la que mantendría una relación estrecha y a menudo conflictiva a lo largo de su vida. Su llegada a Salamanca marcó el inicio de una larga vinculación con la ciudad y su universidad, donde se convirtió en una figura emblemática. Desde su cátedra, Unamuno se dedicó con pasión a la docencia y a la investigación, ganándose el respeto de sus estudiantes y colegas. En 1900 fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca, un cargo que ocupó hasta 1914. Durante este periodo, Miguel consolidó su reputación como un intelectual comprometido y un crítico social agudo. En el ámbito personal, la vida de Unamuno estuvo marcada por trágicas pérdidas. La muerte de varios de sus hijos, especialmente la de Raimundo en 1902, dejaron profundas cicatrices en su espíritu. Estos episodios de dolor personal influyeron significativamente en su carácter y en sus reflexiones sobre la vida, la muerte y la trascendencia. A partir de 1914 entró en conflicto con las autoridades académicas y políticas de España. Su oposición al gobierno de Primo de Rivera y su crítica abierta a la monarquía de Alfonso XIII lo llevaron a ser destituido de su puesto como rector y a ser enviado al exilio en Fuerteventura en 1924.
Este destierro marcó un punto de inflexión en su vida, pero también fue un periodo de gran producción intelectual. Durante su estancia en la isla, Unamuno continuó escribiendo y reflexionando, ganándose el apoyo de intelectuales y políticos europeos que presionaron por su liberación. En 1925 logró exiliarse a Francia, donde vivió principalmente en París y en Daya. Durante estos años de exilio, Unamuno mantuvo una intensa actividad intelectual, escribiendo ensayos, artículos y cartas que reflejaban su preocupación por la situación política de España y Europa. Finalmente, en 1930, tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, Unamuno regresó triunfalmente a Salamanca, donde fue recibido con entusiasmo por la comunidad académica y sus conciudadanos. La proclamación de la Segunda República en 1931 marcó otro episodio crucial en la vida de Miguel. Inicialmente apoyó el nuevo régimen como una oportunidad para renovar la vida política y cultural de España. Sin embargo, su relación con el gobierno republicano pronto se deterioró debido a desacuerdos ideológicos y políticos. En 1934 fue destituido de nuevo de su cargo de rector, lo que no le impidió seguir siendo una figura prominente en el debate público. Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, Unamuno se encontró en una situación compleja y conflictiva. Al principio mostró cierto apoyo a los sublevados por considerar que representaban un orden frente al caos. Sin embargo, pronto se desilusionó con la brutalidad y el autoritarismo del movimiento franquista. Este conflicto interno alcanzó su clímax en el famoso episodio del 12 de octubre de 1936, durante la celebración del Día de la Raza en la Universidad de Salamanca. En un acto público, Unamuno se enfrentó verbalmente al general Millán Astray, denunciando el fanatismo y la violencia del régimen. Este incidente le costó el aislamiento social y académico. Tras este episodio, Unamuno fue confinado a su hogar en Salamanca, donde vivió sus últimos meses en soledad y reflexión. Falleció el 31 de diciembre de 1936, a los 72 años de edad, en un contexto de guerra y fractura social que había marcado profundamente los últimos años de su vida. ¿Cuáles son las influencias filosóficas de Unamuno? En primer lugar, Unamuno admiraba la actitud socrática de cuestionamiento constante y la búsqueda de la verdad a través del diálogo. Al igual que Sócrates, Unamuno rechazaba las certezas absolutas y consideraba que el conocimiento verdadero surge del reconocimiento de la propia ignorancia. De San Agustín de Hipona, Unamuno hereda la introspección y la preocupación por la fe y la inmortalidad. Unamuno explora el conflicto entre la voluntad humana y la razón, así como el deseo de Dios y la lucha contra el pecado. La obra de Pascal, especialmente Pensées, influyó profundamente en la visión de Unamuno sobre la fe como acto de voluntad y lucha. También comparte con Pascal la idea de la grandeza y miseria del ser humano y la necesidad de Dios frente al vacío existencial. Aunque no es un kantiano ortodoxo, Unamuno aprecia la distinción de Kant entre el fenómeno y el noumeno, así como su énfasis en los límites de la razón para conocer la totalidad de la realidad. Esta idea resuena en la concepción de su fe como algo que trasciende la razón. Kierkegaard es una de las influencias más claras de Unamuno. Ambos comparten la noción de la fe como salto, como elección apasionada y personal que implica lucha y contradicción. También se vinculan por su rechazo al cristianismo institucionalizado y su énfasis en la experiencia subjetiva. Unamuno dialoga también críticamente con Nietzsche, adoptando algunas de sus ideas, como la exaltación de la voluntad
y el cuestionamiento de las verdades absolutas. Sin embargo, rechaza su ateísmo nihilista, ya que para Unamuno la lucha por Dios y la inmortalidad es central. De Schopenhauer toma la noción de la vida como lucha y sufrimiento. Sin embargo, Unamuno reinterpreta esta idea desde un prisma menos pesimista, al considerar que la agonía puede llevar a la trascendencia espiritual. Aunque crítico del racionalismo cartesiano, Unamuno valora en Descartes el énfasis de la duda como punto de partida del método filosófico. Su propio pensamiento está marcado por esa duda existencial que nunca se resuelve del todo. La tradición mística española también impactó profundamente en Unamuno, especialmente en su enfoque de la experiencia religiosa como algo íntimo y agónico. También toma de ellos, especialmente de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, el lenguaje simbólico y poético para expresar la fe y el deseo de unión con Dios. Y no puede faltar tampoco Miguel de Cervantes y su obra Don Quijote de la Mancha. Aunque no es una corriente filosófica, el quijotismo se convierte en su ideal filosófico y existencial, que exalta la lucha por los sueños y los ideales frente a una realidad prosaica. Como miembro destacado de la generación del 98, vivió una época convulsa para España, marcada por la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1898. También por su crisis política interna y el desencanto de una generación de intelectuales que buscaba soluciones para regenerar el país. Este contexto histórico y social influyó profundamente en su pensamiento y lo empujó a reflexionar acerca de la esencia del humano, de Dios y de la idea de España. Más que proponer un sistema coherente y cerrado de filosofía, el pensador vasco expone sus contradicciones y sus inquietudes en forma de ensayos, de novelas y de poesía. Se podría decir que Unamuno pensaba a corazón abierto, hablando de sus dudas existenciales, con una pasión que lo aleja de la frialdad de los sistemas metafísicos clásicos. Se le ha asociado con corrientes existencialistas posteriores, como la de Sartre o la de Camus, aunque Unamuno se anticipó cronológicamente a las grandes formulaciones del existencialismo francés. La filosofía de Unamuno dirige la mirada hacia la interioridad del ser humano, a la intrahistoria y a la vida auténtica que late más allá de los grandes relatos oficiales. Este concepto de intrahistoria es fundamental para entender la perspectiva de su filosofía. En sus ensayos reunidos en torno al casticismo de 1895, defiende la idea de que la verdadera historia de España no se encontraba en los anales de los grandes episodios bélicos o políticos, sino en la vida cotidiana de la gente sencilla, en su fe, en sus costumbres y en su imaginario popular. Para comprender la esencia de España y por ende la del ser humano, había que ir más allá de la máscara de la historia oficial y conectar con la corriente subterránea, con la tradición profunda que fluye en el inconsciente colectivo y en la existencia humana. Al mismo tiempo, el carácter polifacético de Unamuno le permite aproximarse a esta problemática desde la literatura, la filosofía y la teología. Su crisis de fe personal, que se intensifica especialmente en las primeras décadas del siglo XX, lo lleva a experimentar la angustia de no saber si Dios existe y al mismo tiempo el deseo irrefrenable de que Dios exista para otorgarle inmortalidad y sentido a la vida. Esta tensión trágica entre razón y fe, entre la desesperación y la esperanza, es uno de los grandes ejes del pensamiento unamuniano y quedará plasmada en su obra cumbre del sentimiento trágico de la vida de 1913. Uno de los aportes más
significativos de Unamuno a la historia de las ideas es el concepto de sentimiento trágico de la vida. Con ello se refiere a la tensión interna e irresoluble que experimenta el ser humano al desear la inmortalidad o cuando menos la continuidad de su conciencia y a la vez enfrentarse a una razón que le dice que todo concluye en la muerte. Según Unamuno, este conflicto no puede resolverse con una fórmula racional o teológica, más bien ha de vivirse, pues forma parte esencial de la condición humana. En Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno explica detalladamente este malestar existencial. Sostiene que la razón busca certezas, explicaciones, y tiende a negar cualquier hipótesis que no pueda demostrarse empírica o lógicamente. En cambio, el corazón, o más bien la entraña de nuestro ser, anhela la inmortalidad, una vida eterna que escapa a la lógica de la muerte. Esta pugna se traduce en un estado de agonía, que no significa estar en el lecho de muerte, sino etimológicamente significa lucha. La vida del hombre, para Unamuno, es un perpetuo agonizar, pelearse consigo mismo, con la naturaleza, con Dios y con el sinsentido que podría suponer la inexistencia de la inmortalidad personal. Unamuno ejemplifica esta lucha con su propia experiencia. En Del sentimiento trágico de la vida se mencionan pasajes autobiográficos que ilustran cómo, siendo él un hombre que había transitado por el ateísmo, el agnosticismo y una religiosidad íntima, no había logrado jamás extinguir esa llamita de esperanza en la vida eterna. Pero al mismo tiempo, la razón no le daba reposo ni confirmación de tal esperanza. Por ende, la vida se convierte en una tensión irresoluble, donde la fe es un acto de voluntad que lucha una y otra vez contra la falta de pruebas y la duda sistemática. Este planteamiento ha hecho que se relacione a Unamuno con el existencialismo cristiano, pues se ve en su obra un parecido al sentimiento de angustia existencial. No obstante, es preciso aclarar que Unamuno no desarrolla un sistema filosófico al modo de Kierkegaard o de Sartre, sino que describe la vivencia interna de la contradicción. Además, pone énfasis en la necesidad de la inmortalidad personal, algo que Kierkegaard, por ejemplo, no formula de manera tan insistente. Para Unamuno, la fe en Dios y la esperanza en la inmortalidad están íntimamente unidas. Quiero que Dios exista, afirma, y que me dé vida eterna, pero mi razón me lo niega. Esta negación me provoca dolor, mas sigo deseándolo a pesar de todo. Un lustro después de escribir Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno publica La agonía del cristianismo en 1925, donde retoma estos temas desde la perspectiva de la fe cristiana. Sin embargo, su aproximación no es la de un teólogo ortodoxo, al contrario, arremete contra la teología escolástica que pretende encerrar el misterio de Dios en un sistema lógico y reivindica el carácter agónico de la fe. Creer es un acto de lucha permanente. En esta obra critica la tendencia a convertir el cristianismo en una doctrina moral o en un conjunto de dogmas exentos de la pugna existencial. Para él, el verdadero cristianismo no es el del dogma incuestionable, sino el de la lucha ferviente, el de la obsesión por la salvación personal y por la humanidad de Cristo. Asimismo, retoma la figura de Jesús como un hombre Dios que sufre y agoniza en la cruz, y en este sufrimiento encuentra la verdad de la condición humana. Por ello, en El Cristo de Velázquez, de 1920, presenta una reflexión poética y filosófica sobre la imagen del Cristo crucificado que pintó Velázquez, insistiendo en la compasión, en la soledad y en el abandono de la pasión de Cristo como la suprema revelación de la humanidad y la divinidad
al mismo tiempo. Podríamos decir que la agonía del cristianismo radica para Unamuno en el hecho de que el hombre contemporáneo ya no puede creer ingenuamente y sin embargo sigue necesitando creer. De ahí la idea de un cristianismo que se sobrevive a sí mismo y que se sostiene por la pugna interna de sus fieles, no por la imposición de verdades exteriores. Unamuno se distancia además de ciertas posturas eclesiásticas que él percibe como frías e inauténticas y defiende la importancia de la religiosidad personal, íntima y desgarrada. Un ejemplo concreto de cómo ilustrar esta idea se encuentra en San Manuel Bueno, Mártir, una novela de 1930, en la que el protagonista, don Manuel, es un sacerdote que ha perdido la fe en la inmortalidad, pero sigue predicando y consolando a sus feligreses. Lo hace porque, aunque no cree en la vida eterna, no desea privar a los demás de esa ilusión que les da consuelo. Sin embargo, su agonía interior radica en no creer realmente en lo que predica. Este personaje, según muchos críticos, simboliza la propia crisis de fe de Unamuno, esta contradicción entre el deseo de creer y la imposibilidad de asentir racionalmente. Otro pilar fundamental del pensamiento de Unamuno es la reinterpretación de la figura de Don Quijote como arquetipo del hombre que se enfrenta a la realidad con un ideal imposible. En su obra Vida de Don Quijote y Sancho, de 1905, más que un análisis filológico de la novela de Cervantes, Unamuno ofrece una lectura filosófica y personal del Quijote. Sostiene que Don Quijote encarna la rebeldía ante la lógica fría del mundo, ante el sentido común que reduce la vida a la inmanencia. El ingenioso hidalgo se lanza a la aventura de desfacer entuertos y de encarnar valores caballerescos que a ojos de la mayoría son anacrónicos o absurdos. Para Unamuno, Don Quijote es el prototipo del hombre auténtico que vive de la ilusión, del sueño y de la esperanza. Aunque es ridiculizado por su entorno, él se aferra a su visión del mundo. De manera análoga, el individuo que desea la inmortalidad y que busca a Dios, pese a que la razón y la sociedad le digan que es una quimera, vive en un estado de quijotismo. Este término, como lo reinterpreta Unamuno, no es negativo ni ingenuo, es el gesto existencial de la voluntad que se niega a claudicar ante las evidencias y que persiste en su empeño de encontrar un sentido trascendente. En Vida de Don Quijote y Sancho se aprecia cómo Unamuno utiliza la figura de Sancho Panza para exponer la otra cara del ser humano, la del realismo práctico, el interés por la inmediatez y las necesidades cotidianas. Sin embargo, el dinamismo de la novela cervantina radica precisamente en la relación dialéctica entre ambos personajes, pues ni Don Quijote puede subsistir sin la sensatez de Sancho, ni Sancho sin la inspiración idealista de su amo. Unamuno ve en esta relación una metáfora de la tensión entre la fe y la razón, donde ninguna de las dos realidades puede aniquilar a la otra sin empobrecer la condición humana. Este quijotismo unamuniano se extiende a toda su filosofía. El ser humano que ansía la inmortalidad, que desea a Dios, pero se topa con la fuerza de la razón y con la evidencia de la muerte. La única forma de sostener esta contradicción es para Unamuno vivirla como una lucha, como agonía, sin rendirse definitivamente a ninguna de las dos fuerzas, ni a Don Quijote ni a Sancho. De ahí la célebre máxima de Unamuno, que inventen ellos, que expresa su desdén por el exceso de racionalismo científico y su preferencia por la vida interior y por la invención poética. Aunque la obsesión central de Unamuno sea el conflicto entre fe y razón, no podemos entender completamente su filosofía sin atender al tema de la identidad española,
que atraviesa gran parte de su obra. Como se mencionó antes, Unamuno formó parte de la generación del 98, un grupo de escritores e intelectuales interesados en la regeneración de España tras el desastre colonial. Sin embargo, él no se limitó a reflexionar sobre políticas o instituciones, sino que abordó la cuestión desde la raíz, intentando descubrir el alma profunda de España. En su obra En torno al casticismo, introduce el concepto de intrahistoria, que se refiere, como hemos dicho, a la vida silenciosa de los pueblos, a la tradición que fluye en la historia menuda, en la vida cotidiana y en las costumbres ancestrales. Para él, la verdadera esencia de España no se encuentra tanto en los relatos oficiales sobre los grandes héroes o las hazañas bélicas, sino en esa corriente subterránea que define el carácter del país. El casticismo sería el intento de preservar lo castizo, lo propio y auténtico de la cultura española, pero no de forma estática folclórica, sino como fundamento para una renovación espiritual. Unamuno critica el inmovilismo y el orgullo vacío que, a su juicio, caracterizaban a ciertos sectores del país. Al mismo tiempo, deplora la falta de un verdadero espíritu crítico y de ansia de progreso. Su propuesta, en lugar de aislarse en un tradicionalismo estéril, consiste en asumir la herencia cultural y darle nueva vida a través de la educación, la investigación y, sobre todo, de la experiencia vital. Esta intrahistoria que él siente palpitar en los pueblos pequeños y en la religiosidad popular podría aportar valores universales como la solidaridad, la compasión o la búsqueda de lo eterno. En este sentido, el filósofo vasco contrapone la España oficial, esclerotizada y anclada en el pasado, a la España vital que surge de la vivencia interna, de la fe y del anhelo de inmortalidad que considera universal, pero que en España adquiere rasgos propios. Por ejemplo, en Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno habla del homus hispanicus como un ser inclinado a la pasión, a la exageración y a la intensidad emocional. Este temperamento español explicaría en parte la devoción a Cristo crucificado y la atracción por la tragedia, algo muy presente en la tradición religiosa y literaria hispánica. No debe obviarse, como hemos dicho antes, su faceta literaria como parte esencial de su filosofía. Para él, la novela no era un mero entretenimiento, sino un medio para explorar las contradicciones del ser humano. En su obra Cómo se hace una novela, de 1927, Unamuno reflexiona sobre el acto de la creación literaria, afirmando que escribir una novela no es una forma de hacerse uno mismo, de desvelar el yo profundo y de confrontarse con sus fantasmas. Esta visión refleja la ruptura de barreras entre literatura y filosofía que caracteriza la obra de Unamuno. En Cómo se hace una novela, él habla de la novela como un espacio en el que el autor se proyecta y dialoga consigo mismo, con sus personajes y con sus lectores. La ficción se convierte así en una búsqueda de verdad, pero no de una verdad abstracta, sino de una verdad encarnada en la vida concreta. De ahí que las novelas de Unamuno, por ejemplo, Niebla o Abel Sánchez, contengan un fuerte componente filosófico y existencial. Los personajes se enfrentan a problemas como la envidia, la identidad personal, el amor y la muerte, y lo hacen en términos que recuerdan las reflexiones más teóricas de su autor. Un ejemplo claro de esta filosofía novelada es La propia niebla, donde el protagonista, Augusto Pérez, llega a dialogar con Unamuno como autor al final de la obra, reclamándole que no lo mate en la trama. Esta disolución de la frontera entre creador y criatura literaria sirve a Unamuno para ilustrar sus tesis sobre la inmortalidad y el poder de la ficción. Del mismo modo, en Abel Sánchez se reelabora el mito bíblico de Caín y Abel para explorar el tema de la envidia que se acaba convirtiendo
en la fuerza motivadora de la existencia de Joaquín, el Caín de la novela. Todos estos ejemplos muestran que Unamuno utiliza la narrativa como un laboratorio para poner en escena sus conflictos existenciales, su fe agónica y su deseo de perpetuar la conciencia. Otra novela importante que citamos también antes es San Manuel Bueno Mártir, que probablemente sea la que mejor sintetiza su filosofía. La trama se desarrolla en un pequeño pueblo de montaña, Valverde de Lucerna, donde el párroco don Manuel es venerado por todos los habitantes gracias a su carisma, su labor social y su capacidad de consuelo. Sin embargo, el lector descubre pronto que don Manuel, pese a predicar la fe cristiana, en realidad, como dijimos antes, no cree en la inmortalidad ni en la resurrección de los muertos. Esta revelación que nos transmite a través de la narradora, Ángela, hermana de Lázaro, expone la tragedia interior de don Manuel. Él sigue ejerciendo como sacerdote porque considera que su deber es hacer felices a los demás, aunque él mismo no posea esa felicidad ni esa esperanza. Al final se desvela que su aparente fe no era más que un teatro piadoso para que el pueblo que vive con dureza no pierda la esperanza. Pero ¿por qué San Manuel Bueno Mártir se considera una novela filosófica esencial en la obra de Unamuno? Pues porque en ella se plasman todos los dilemas centrales de su pensamiento, la fe y la razón. Don Manuel no puede, desde la razón, creer en la inmortalidad, pero su corazón desea que los demás la sientan. También encontramos la existencia agónica. Don Manuel vive en permanente desgarro, pues no encuentra un asidero racional para creer y, sin embargo, su labor pastoral lo obliga a representar la fe. También hay el anhelo de inmortalidad. La narradora y su hermano Lázaro, quien retorna de América con un escepticismo a cuestas, sienten la tensión de creer en algo más allá de la muerte, especialmente al ver la labor consoladora de don Manuel. La salvación a través del amor al prójimo también es vital en esta obra. Don Manuel se sacrifica por su pueblo al modo de Cristo, aunque no comparta la certeza de la resurrección. De ahí que se lo llame mártir, es mártir de la duda y del amor humano. Este relato también ilustra el silencio de Dios y la necesidad humana de creer. Don Manuel, aun siendo un incrédulo, se siente impulsado a sostener la religión popular como si reconociese en la ilusión de la inmortalidad un pilar fundamental para la vida. La contradicción que vive lo lleva a la santidad a ojos de los demás y, paradójicamente, a un martirio interno para sí mismo. No es difícil ver aquí un trasunto de la proyección de la vida de Unamuno, que confesaba su crisis de fe y al mismo tiempo su irrenunciable deseo de que Dios existiera. Unamuno no concibe la existencia humana sin sed de perpetuidad, que aunque la razón la discute, el corazón la reclama con fuerza. Para él, la indiferencia ante la cuestión de la inmortalidad revela una forma de insensibilidad espiritual. Más aún, sostiene que toda la civilización moderna, con su progreso tecnológico y científico, no ha logrado exorcizar la preocupación por la muerte y el deseo de trascenderla. En el sentimiento trágico de la vida hay capítulos enteros dedicados a desgranar el sentido de la sed de inmortalidad. Allí, Unamuno afirma que sin la creencia en la persistencia del yo tras la muerte, la moral, la cultura y toda la civilización carecen de un fundamento último. Si la vida se reduce a lo puramente biológico y natural, sin un horizonte de eternidad, todo se vuelve absurdo. Sin embargo, el gran problema es que la razón moderna, escéptica y científica, ha cuestionado la idea de la inmortalidad y de la existencia de Dios. De este modo, Unamuno recurre a la fe, pero no a una fe tradicional y tranquila, sino a una fe agónica con dudas y contradicciones. No es extraño que en algunos pasajes se haya referido a su propia religiosidad con la expresión de Dios o nada, subrayando la desesperación que se produce al concebir un universo
sin un sentido trascendente. Al mismo tiempo, se niega a aceptar un ateísmo que considere la idea de Dios como irrelevante. Para Unamuno, Dios es relevante porque la idea de Dios da sentido a la sed de inmortalidad, incluso si la razón no puede confirmarlo. Casi un siglo después de la muerte de Unamuno, su filosofía sigue siendo fuente de inspiración y de polémica. En un mundo marcado por la globalización, el avance científico y el relativismo cultural, la pregunta por el sentido de la vida y la posibilidad de trascendencia permanece intacta. Muchos contemporáneos podrían ver en la agonía de Unamuno un eco de la desorientación que sigue caracterizando a la condición humana cuando se enfrenta a la muerte y al eventual sinsentido. ¿Y tú qué opinas de su filosofía? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.